infraestructura, personal, recursos. Tenemos casi 400 casas en patrimonio que nos dan unos réditos mensuales de la de Dios, que tampoco vemos un duro. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cómo es que los beneficios siempre van para un lado y los gastos para los otros? Pues en esa lucha estamos. En esa lucha estamos. Fijaros que un caso muy parecido, de una estructura a 3 pasó con el Palau de la Música. De una pasó a 3 fundaciones. Y hoy hace una semana y media, salió el Pope del Palau de la Música diciendo: mire, que vamos a hacer lo del acordeón de antes, que en vez de 3 vamos a hacer una, porque es que es muy opaca la gestión y no queda muy delimitada cómo se hacen las cosas. ¿Vale? Bueno, a ver si nosotros tarde o temprano hacemos lo mismo. Quitado esto, sabéis que Artur Mas pues está haciendo de buen catalán y está haciendo unos recortes de la de Dios. Parece más el Mans Tijeras que otra cosa. Y nos pone encima de la mesa una serie de ítems que considera que son necesarios. Uno es el económico, el otro es el de gestión y el otro es el de política partidista o el de su ideología. Cabe decir que lo que voy a decir no es óbice para denunciar que, aunque la sanidad pública catalana no fuera deficitaria, estaría privatizada. Y estarían privatizando por algo que ha explicado Nines. Es que es un objetivo del capital. El capital ya no tiene donde más crecer. Y lo que hace es intentar adentrarse en las necesidades básicas de la población. Mi padre, cuando yo era pequeño, me decía: tú tienes que buscar un trabajo que no te falte nunca. Hazte enterrador. Yo salí torpe, él era un sabio. Y es un sabio. Y no le falta razón. Las materias primas y las necesidades básicas son las que les van a dar mucho rédito, porque sin ellas no podremos vivir. Por ello, somos capaces de dejarnos la piel y pagar lo que sea. En las económicas, os voy a dar 4 datos. Hay muchos, pero 4 datos. El gobierno de Cataluña se llena la boca de decir que el déficit fiscal del Estado español con Cataluña es de entre aproximadamente 12.000 y 14.000 millones de euros. Y la cantidad que tendría que dar Cataluña al Estado es de 11.000 millones de euros. Es decir, solo paliando este déficit, en principio ya no tendríamos déficit ninguno. La pregunta es decir, ¿por qué este maldito patán de Artur Mas, en vez de enfrentarse al Estado, nos está dando por saco a la población? Bien sencillo. Nosotros a día de hoy no podemos ni quitar ni poner a nadie en el poder, los poderosos sí. Por tanto, está el dictamen de calla la boca y cumple sus objetivos. Es tanto así que lo que exige la sanidad pública catalana es un recorte del 10%, que en millones son 1.000 millones de euros, cuando ellos mismos, en sus propias estadísticas, están diciendo que el déficit de la sanidad catalana es de 825. Si se regulase aquello que tiene que dar el Estado, él solo en concepto de sanidad, y que lo tiene que recibir una parte ahora y otra parte en el 2013, estamos diciendo que el déficit catalán en sanidad es de 300 millones de euros. Es decir, un tercio de lo que está pidiendo que se recorte. Por otro lado, frente a esto, te haces muchas preguntas. Te haces preguntas como ver estudios paralelos que están confirmando que, lejos de estar dando el 10% del recorte, entre unas cosas y otras se están acreditando cerca de un 17% del recorte de la sanidad. Con lo cual la voluntad que tienen es clara: tirar para adelante, y están aprovechando esta supuesta crisis para imponer sus tesis. Es más, resulta que en este panorama tan desastroso de una sanidad pública catalana absolutamente deficitaria, la solución pasa por las mutuas privadas.
Claro, yo creía que la mutua privada era con ánimo de lucro. Yo no creía que eran ONGs. Porque si... Claro. Porque si hay una actividad que es deficitaria, ¿conocéis alguna puñetera empresa que quiera comprarla para perder dinero? Yo al menos no. Yo no la conozco. Pues esto resulta que sí. Esto resulta que van a perder la de Dios y dicen, no, oye, yo lo compro que es un bien social. Claro. Nos toman un poco por idiotas. Nos toman tanto por idiotas que incluso nos están diciendo, la actividad de tarde que teníamos para paliar las listas de espera, la vamos a dejar de hacer como pública, y una de las propuestas es que las mutuas las realicen por las tardes. Y encima las van a hacer en los centros hospitalarios públicos, con infraestructura pública. Y dices, coño, así también me monto yo una mutua. Me ponen el chiringuito, me dejan a la gente, me dan el operativo y me crean la clientela, pues verás tú, ya está, hacemos una mutua entre todos y a ganar pastas cortas. Claro, la pregunta está clara y es retórica y un tanto absurda, pero oye, ¿no será que nos están hinchando las deudas, por no decir para privatizar aún más la sanidad pública? Más teniendo en cuenta que la sanidad pública catalana tiene, por un lado, la ratio más baja de gasto sanitario por persona, que es un ámbito geográfico del Estado con menos funcionarios por habitante y que es reconocida como tercera en calidad asistencial sanitaria en todo. Es decir, solo con aquello que nos está diciendo el propio Govern de la Generalitat tenemos una sanidad económica, productiva, eficiente, eficaz y de calidad. Bueno. Segundo ítem, el de la gestión. Se tiene que mejorar la gestión. Y para eso ponen a un prenda que es la ONU. Señor Bui Ruiz, conseller de Sanidad. Este muchacho tiene 56 años, ha sido vocal en distintas historias, director general desde el 1994 de la Unió Catalana d'Hospitals, es decir, la patronal del sector sanitario concertado, y presidente de la Unió Catalana d'Hospitals desde el 2008. Es decir, que el mismo que ha sido responsable durante 15 años de la gestión hospitalaria, ahora nos lo ponen de conseller de Sanidad y lo primero que dice cuando sube al cargo es se tiene que mejorar la gestión. Pero es que este tío no se esconde. Este tío es un crack. Yo de grande quiero ser como él. Este es un tío que se presenta públicamente y dice todos deberíamos pertenecer a una mutua privada. Es el primer día que entra. Ya para... Hola, buenos días, Bui Ruiz, tenemos que tener toda una mutua. Al poco tiempo, para que no nos fuéramos olvidando, nos dice una mutua privada es una buena solución para la sanidad pública. Luego se le ocurre decir el copago es una buena solución. Más tarde, la salud depende de uno mismo, no del Estado. Hace 3 semanas dice, la salud es un bien privado. Pero la semana pasada se le ocurre decir, no hay un derecho a la salud, porque esta depende del código genético que tenga la persona, de sus antecedentes familiares y de sus hábitos. Y acota, por si no lo habíamos entendido, que es lo que sería el ecosistema de la persona. Y con 2 pelos. Así de claro. Bien, porque la criatura esta, a ver, nos había salido un polín raro. ¿Sabes qué quiero decirte? No era muy radical la criatura, no... vamos a ayudarle, vamos a poner a otro que lo ayude un poco más para tuzar, porque este se está quedando en nada, en menos. La criatura tiene miedo. Y le meten un personaje que se llama Josep Prat, que se le ha encargado la concepción y la alta ejecución de los recortes en la sanidad. El currículum de este prenda es maravilloso. A día de hoy es el presidente del Consell d'Administració del Institut Català de la Salut. Este estudió en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Yo supongo que haciendo barcos de ese. Pero fijaros, desde el
98 al 2003 fue director del Servei Català de la Salut de la Generalitat y dejó ese cargo para acceder a la Dirección General de Innova Groups de Empresas, entre las que se encuentra el Grupo Sagesa, que gestiona 5 hospitales, centros de atención primaria y diversos centros residenciales de atención sociosanitaria y social. Porque parece que lo hacía bien la criatura. En el 2009 lo hicieron consejero del Grupo Sanitario USP Hospitales, con sede en Madrid y presente en la mayor parte del territorio del Estado español. Se ha consolidado como el primer grupo hospitalario privado del mercado estatal, con una red de 12 hospitales y 23 centros de consulta, de diagnóstico y de cirugía de día. Es decir, lo mejor de cada casa. Estos tíos nos van a salvar la sanidad pública, porque han vivido para ello. Y así no. Por tanto, no nos tenemos que sorprender. Es la política neoliberal que nos están imponiendo y ponen a los gestores que les pueden posibilitar hacerlo. Luego, hay la de la política. Por si no nos quedaba clara que esto era una voluntad política, el poner estas prendas aquí, resulta que el jueves 24 de marzo de este año sale una noticia. El Parlament de Catalunya acuerda por unanimidad no recortar ni prestaciones ni calidad de servicios de salud. Y acota libros de sesiones. El Parlamento ha aprobado este jueves por unanimidad una moción que insta al Gobierno a no recortar ni prestaciones ni calidad de los servicios de salud y a garantizar los tiempos máximos de espera para la atención especializada, operaciones quirúrgicas y la realización de pruebas diagnósticas y terapéuticas. Además, gracias a una transaccional con CiU, es decir, los que mandan, la Cámara Catalana reclama al Ejecutivo, es decir, a ellos mismos, que mantenga y garantice en los presupuestos recursos económicos que garanticen la asistencia y la calidad asistencial del sistema sanitario. Los partidos de la oposición también han dado soporte, pero advirtiendo de los recortes que ya se estaban produciendo. Claro, tú lees esto y dices, hostia, les ha dado algo, pero están a por ello. Lastimosamente, el 20 de octubre de este año, hace nada ni menos, Convergencia y PP votan en el mismo Parlamento que no se pueda reclamar los recortes en la sanidad catalana que proponían el resto de grupos. Y lo mismo que el otro, con 2 pelotas. Y aquí no pasa nada. Pero yo esto os lo explico porque, a ver, yo sé que aquí nos pasa, pero es que en Cataluña los políticos nos mienten. Ya sé que aquí no, pero aquí sí. Y son estas actuaciones y tantas otras con las que llega la desafección de la gente. Claro, acaban diciendo, oye, todos los políticos son iguales, todos los sindicatos son iguales, y la gente ya coge y pasa de todo. Pero cuando ocurre eso, yo siempre me acuerdo de un chiste, que estaban 2 tíos que no se conocían en la calle, y pasa un féretro, ahí con toda la procesión, y cuando llega el ataúd, hay uno que mirándolo de reojo suspira y dice, no somos nada. Y el otro solo mira y dice, sí, sobre todo usted. ¿No? Pues eso. No me juzgues, macho, no me juzgues, al menos conóceme. Estaría bien. Bien, frente a esto, la estrategia del gobierno catalán, porque claro, esta gente tiene una estrategia para hacer todo esto, no creáis que improvisan. Coge y le dicen a los gestores sanitarios de todo ese mare magnum que os he explicado antes, que los trabajadores y las trabajadoras tenían que modificar sustancialmente las condiciones de los diferentes convenios. Léase, reducción de salario, reducción de objetivos, pérdida de días de libre disposición, incremento de jornada, pérdida de complemento en el IT, etcétera, etcétera, etcétera. En eso se basaba el recorte apropiado, aparte del cierre de camas y de atenciones y demás.